Bien. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, la anterior clase terminamos indicando algunos conceptos que ustedes deben repasar, algunas referencias que deberían de conocer antes de iniciar el procedimiento para hacer diseño de los diferentes elementos de máquina, empezando por la unidad 1. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Siri, yo voy a dar por entendido y por que tienen conocimiento de toda la normativa que indica o que existe para diferenciar los diferentes tipos de materiales, las normas que caracterizan algunos materiales específicos para los elementos de máquina, así como también todas las fórmulas que se utilizan para el cálculo de los esfuerzos a los que están sometidos los diferentes materiales que son expuestos, por ejemplo, a la tracción, a la compresión, a la flexión, a la torsión, ya sea en forma estática o en forma dinámica. Así como también ustedes deben estar en el cabal conocimiento de la metodología para poder determinar, digamos, los esfuerzos, por ejemplo, resultantes, o cómo calcular el esfuerzo de un determinado elemento de máquina que está siendo exigido por alguna carga en el funcionamiento de su proceso para el cual ha sido diseñado, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a empezar directamente con lo que es propiamente el diseño de las uniones, empezando por lo que son los remaches. Y le quiero aclarar que todo esto que le he mencionado, en cualquier momento yo le puedo hacer un cuestionario y le pregunto, ¿no? Entonces, supongo que sabrá responder adecuadamente, pues si nadie pregunta y no hay ninguna consulta al respecto. Buen día, ingeniero. Lo que Buenos usted días. nos acaba de mencionar, eso está en la plataforma y en el libro que nos dejó. Lo que yo le acabo de mencionar, usted lo llevó en física, lo llevó en metalurgia y lo llevó en resistencia de materiales. Es decir, esos conceptos tiene que repasarlos usted porque aquí los va a aplicar. Listo, ingeniero. Normalmente los libros tienen información complementaria es decir, o tienen mucho más de lo que uno avanza en los temas que están en el libro. Por ejemplo, el libro que tienen de referencia, que es el Robert Mott, creo que vemos una cosa de unos 4 o 5 capítulos. Y el libro ese tiene como 13.
o más bien 18 creo que son, aparte de lo que está, las aplicaciones de proyecto. Entonces, es complementario, pueden encontrar algunas cosas muy puntuales, ¿no? Bien, a partir de este momento yo ya no me distraigo dándole entrar, salir a los compañeros, salvo cuando les pregunto y no esté activo, lo saco de la reunión, ¿no? Después, el que llegó tarde, bueno, llegó tarde. Bien, entonces vamos a hacer un repaso rápido de las uniones fijas y de armable. Empezando con que son elementos que unen piezas que forman las máquinas y se clasifican en fijas y desmontables. Las uniones fijas, como lo había manifestado antes, tenemos, por ejemplo, remaches, soldaduras, los remaches en sus diferentes tipos de remache, que se pueden clasificar por el tipo de forma que tienen, y las soldaduras que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Básicamente, soldadura de arco eléctrico y soldadura autógena. Y dentro de las uniones desmontables tenemos las roscadas, como pernos, tornillos, tenemos los pasadores, chavetas, y también forma parte de esto los resortes. Una clasificación, o sea, un resumen de las desmontables, en todo caso de las roscadas, con sus diferentes características, ¿no? Las uniones roscadas tienen características, diríamos que los podemos diferenciar por el tipo de hélice, según la forma del hilo del filete, que puede ser triangular, redonda, trapezoidal, cuadrada, por el número de entradas, que pueden ser 2, pueden ser 3, por el sentido de giro, que puede ser a la derecha o a la izquierda, por la posición de la hélice, que puede ser interna o externa, externa en caso de los pernos o tornillos, y las tuercas, que son internas, ¿no? Aquí podemos ver un elemento roscado, el cual está compuesto, como les decía, por una cabeza hexagonal, un vástago, que generalmente una parte de eso tiene rosca, la otra parte no tiene, pero hay pernos que tienen completamente la rosca hasta el final, como por ejemplo este de acá. Y esta vendría a ser su tuerca, que tiene el hilo en forma interna, y este tiene en forma externa. Bien, cuando hablábamos de estos elementos, les decía que en el diseño lo que me interesa conocer es este diámetro. Y esto viene a ser una aplicación. Por ejemplo, estoy aplicando aquí, haciendo uso de un perno para unir estas dos piezas, que por ejemplo pueden ser
el cuerpo de una bomba. La bomba tiene donde va el rotor y obviamente donde llevo la tapa, ¿no? Podría decir, por ejemplo, una bomba centrífuga. Esta parte de acá puede ser, por ejemplo, y aquí viene su rotor. Y obviamente aquí tiene su tapa. Y en esta parte de acá, la unión se la realiza por medio de pernos. Como esto puede ser ovalado, puede ser redondo, entonces en la unión llevaría, por ejemplo, esta tapa, por ejemplo, 9 o 10 pernos. O simplemente, por ejemplo, imagínense ustedes un tanque y tiene una tapa, igual lleva sus pernos para poder sellar, digamos, el contenido que tiene o mantener el depósito completamente seguro. Y aquí estamos viendo las características que tienen los filetes, el hélice o el hilo. Con esos nombres los podemos conocer acá. Entonces, aquí tengo un hilo, por ejemplo, que tiene un cierto ángulo de inclinación. Todas esas características ya lo puede diferenciar uno con las normas que se utilizan para identificar a los pernos. O el tipo de rosca, por ejemplo, esta es una rosca medio triangular o media redondeada. Puede haber otras roscas que son cuadradas o son hexagonales. Que uno mirándolo bien, aparece el elemento, es decir, el perno, que en esta parte de acá tendría un diámetro que se llama el diámetro de raíz. Y en esta parte de acá, que tendría el diámetro externo de la raíz. Y aquí arriba, la parte que no lleva, por ejemplo, rosca, tiene otro diámetro que es posiblemente una milésima superior al diámetro externo de la rosca. Por lo general, en el caso de los pernos, cuando se normaliza, se utiliza un diámetro estándar que viene a ser, en muchos casos, se lo conoce como el diámetro de paso. Bien, ahí tenemos entonces las características de un perno que es utilizado para sujeción de elementos de máquina. Diferentes tipos de roscas. Aquí tenemos una triangular, una rosca triangular, por ejemplo, una rosca trapezoidal. Si yo achato este triángulo de acá, una redondeada, una cuadrada, otra trapezoidal con diferente ángulo, ¿no? Y aquí puede ver un diámetro de 1 y un diámetro de 3. Es decir, el diámetro interior de la raíz del diente o de la raíz de la hélice o del hilo, un diámetro exterior y un diámetro nominal del perno. Con respecto a las chavetas, son elementos de máquinas que sirven para unir sistemas de transmisión de potencia que transmiten esfuerzo, y por lo general tenemos diferentes formas de chavetas, como por ejemplo las longitudinales o las redondeadas o tipo luneta.
Las chavetas longitudinales son las que nosotros vamos a hacer su dimensionamiento. Y estas pueden ser con cabeza, sin cabeza, tipo lengüeta, o también pueden ser redondeadas. Esta forma no modifica, digamos, su procedimiento de diseño. Simplemente son características que le permiten al elemento de máquina hacerlo más fácil de su montaje o su desmontaje. Pero su procedimiento de diseño no se modifica. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de las chavetas. Es decir, le decía, son elementos que se utilizan en los diferentes sistemas de transmisión de potencia, en el cual me permite unir estos dos componentes. Este que viene a ser el cubo y este que viene a ser el eje, y aquí estaría la chaveta. Entonces, la chaveta va ubicada en la interfase del cubo y del eje. Entonces, en este momento yo tengo tres elementos diferentes que voy a unir aquí, por ejemplo, el cubo, que puede ser, este cubo puede ser una polea, puede ser una rueda dentada, y también podría ser un engranaje. Dentro de estos engranajes puede ser como por ejemplo, puede ser recto. Este que estamos viendo aquí es cónico. O puede ser tipo tornillo sin fin. Los más comunes, los más utilizados para estos sistemas de transmisión de potencia. Por medio de poleas sería utilizando correas o bandas. Ruedas dentadas sería utilizando cadenas, y los engranajes que van montados, acoplados a otro engranaje. Y aquí tenemos, por ejemplo, las chavetas o lengüetas redondeadas, como dice acá, rectas, con cabeza y sin cabeza, y estas que son tipo luneta. Los resortes que vamos a ver nosotros son los resortes helicoidales, y entre estos tenemos los de flexión, de espira, de disco, de diafragma, de torsión. Nosotros vamos a ver los helicoidales de compresión. También están los de extensión, torsión, nos vamos a buscar a de acá, y la forma de ese resorte tiene estas características. Este sería un resorte listo para ser usado, y tiene estas características. Tiene una altura que se llama longitud libre. Lo vamos a identificar con esta letra. Aquí dice, por ejemplo, longitud del muelle, dice L0. Nosotros utilizamos, tal como viene el resorte, utilizamos esta nomenclatura. Tenemos esta inclinación de la hélice, que se llama el ángulo de la espira. Luego tenemos la distancia entre una hélice y la siguiente, o es más apropiado decir espiras. Las espiras son las vueltas que tiene el resorte. Entonces, son parte del diseño. De hecho, calculamos el número de espiras.
Y el paso viene a ser la distancia entre una espira y la adyacente, y la continua, ya sea hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y luego tenemos esto de acá. Esto viene a ser un alambre, y este alambre tiene un diámetro. Parte del resorte, del diseño del resorte, justamente está en determinar el diámetro del alambre del cual va a ser fabricado el resorte. Y por otro lado tenemos acá este diámetro de acá, que viene a ser el diámetro interno del resorte, y también tendría por acá otro elemento que viene a ser el diámetro externo del resorte. En el diseño también aparece un elemento que se llama un diámetro intermedio, que justamente agarra la mitad, digamos, entre el diámetro interno y el diámetro externo. Y ese viene a ser el diámetro medio. Bueno, imagínense un corte de este resorte. Tenemos acá, aquí se le aplica una fuerza. ¿Y qué es lo que le pasa al resorte? Al aplicarle la fuerza acá, sufre una deformación por torsión. Aquí tiene su base donde está apoyado, es decir, hay una fuerza, una acción, hay una reacción. Y al aplicar la carga acá, el resorte empieza a torcerse, y hay una falla del resorte debido a la torsión. Esas van a ser las características del uso que se le da a los resortes de compresión, donde yo le aplico una carga y el resorte se comprime. Vamos a ver después, cuando veamos en detalle, en qué consiste o cómo hacemos su procedimiento para su diseño. Bien, aquí tenemos unas características en las cuales le decía, este elemento de acá nosotros lo conocemos como longitud libre. Es tal cual está el resorte cuando yo, por ejemplo, voy a comprar un resorte para utilizarlo en una determinada actividad que necesito. Luego tengo que ese resorte, para poder instalarlo en el lugar donde va a ser utilizado, le aplico una precarga, y por lo tanto tengo una longitud de instalación y una carga de instalación. En este punto la carga es cero, es decir, no hay F sub 0 o F libre, vamos a poner, es cero, no hay carga. Luego a ese resorte yo lo puedo someter a una compresión, y esta sería la carga de operación. Por lo tanto, aquí aparece la longitud de operación. Finalmente, el resorte puedo seguir comprimiendo hasta que todas sus espiras se juntan, es decir, queda en un estado sólido, y ahí tiene lo que se conoce como longitud comprimida, que se lo identifica con LS, y una fuerza a la longitud comprimida. Este factor de acá, K, viene a ser la constante del resorte, que ustedes lo deben conocer, y si no lo conocen se van a tener que acordar de la ley de Hooke. Esto viene a ser libras por pulgada. Y ahí están las diferentes fórmulas que puedo utilizar para calcular esa constante, teniendo algunos de los elementos que están mostrando así de acuerdo a la forma en la que se presenta el resorte. Bien, ese sería bueno, aquí no, en la introducción no hablé de los remaches, pero aquí vamos a entrar empezando a hablar ya de lo que son los remaches. Uniones remachadas
Y aquí estaba poniendo un ejemplo. Este de aquí en realidad es un perno, pero yo puedo utilizar un remache también para poder cumplir con esta aplicación que estoy mostrando acá. Es decir, que puedo utilizar un remache para unir dos partes de una máquina, con la diferencia de que el remache es un elemento de máquina fijo y el perno es un elemento de máquina móvil, que se puede desmontar, dijimos, sin destruir, digamos, el elemento, y que en algunos casos se puede volver a utilizar o a reutilizar el elemento móvil, pero el elemento fijo, como por ejemplo el remache, ya no se puede utilizar porque para poder romper, digamos, esta unión necesito yo cortar este elemento. Podemos decir que los remaches antiguamente tuvieron muchas aplicaciones. Actualmente, con los avances de la tecnología, han aparecido otros elementos, o más bien otros componentes, que han desplazado un poco su uso de los remaches, pero aún así siguen siendo utilizados, ¿no? Se los utiliza, por ejemplo, en los barcos, en las uniones, digamos, de barcos, aviación, otros elementos como las estructuras metálicas de las casas de los hornos de calderas o de los hogares de calderas. Eso en el campo de uso industrial. Como una unión sencilla, ustedes han debido escuchar, por ejemplo, los remaches pip-pop, que son fabricados con materiales blandos y se utiliza para unir elementos que no están sometidos a cargas muy grandes. De hecho, hay una norma que uno puede hacer referencia en el caso de los remaches para poder complementar esta información. Y vamos a decir que los remaches son piezas de sección transversal circular, normalmente fabricados de acero dúctil forjado en el sitio para unir entre sí varias piezas de acero. El remache se fabrica con una cabeza especial que se denomina cabeza manufacturada, instalada mediante una pistola de remachadora, la cual forma otra cabeza durante la instalación. El proceso se llama remachado. Es decir, algo habíamos comentado, que el remache tiene esta forma. Entonces, esta viene a ser la cabeza manufacturada. Pero cuando yo lo utilizo para unir, por ejemplo, estas dos piezas, aquí deben tener en cuenta la información. Por ejemplo, para unir estas dos piezas previamente, yo tengo que, con un taladro, perforar estas dos piezas, haciéndoles el agujero. Es decir, este sería el agujero, y luego tengo que acomodarlo para que coincidan los agujeros, y finalmente en este punto tengo que colocar el remache, de tal manera que el remache tiene un diámetro levemente superior al diámetro del agujero. Este remache se instala para unir estas piezas, dice, mediante una pistola remachadora, la cual le da la forma a la cabeza. Entonces, aquí yo tengo una
más o menos esta forma de una herramienta que puede ser, por ejemplo, puede ser mecánica, puede ser hidráulica o puede ser neumática. Si es una pistola neumática, le aplico el aire acá y aquí arriba tiene un apoyo y yo voy haciendo presión acá hasta darle la forma a la cabeza de remache, de tal manera que remachado queda de esta manera. Van a tener en cuenta cuando hablemos de remache, por ejemplo, que yo puedo estar preguntando que ustedes me indiquen cuál es el procedimiento de remachado. Quiero que lo noten la diferencia porque también le puedo preguntar cuál es el procedimiento de diseño de los remaches o de una unión remachada. Una cosa es el procedimiento del remachado y otra cosa es el procedimiento de diseño de los remaches. Cuando hablamos del procedimiento de remachado, estoy hablando de que tengo que tener las piezas que voy a unir. Primeramente tengo que perforarlos con un torno, taladro, con un diámetro levemente superior al diámetro del remache y luego hacer coincidir los agujeros y colocar el remache. Producir al remachado mediante una herramienta adecuada que puede ser una pistola neumática o puede ser hidráulica y muchas veces es necesario calentar el remache para poder darle la forma de la cabeza estampada o la cabeza remachada. Aquí dice, puede realizarse en frío para remache en campo, dice, ¿no? Para remache de media, 7/8. Inicialmente la cabeza de los remaches se conseguía a golpe de martillo. Actualmente todo está simplificado por el uso de maquinaria especial. Bien, aquí pueden ver ustedes el procedimiento ese de unión. Previamente se hizo el agujero a las dos chapas. Aquí tienen el agujero. Se introduce el remache y esta forma de acá se la estoy dando con las herramientas. Esta de acá es la cabeza remachada. Y luego quedan totalmente unidas estas piezas y puedo someterlos a diferentes esfuerzos de tracción. Esta es, por ejemplo, una herramienta, pistola remachadora, dice, que tiene aquí la forma tipo hongo aquí para darle la forma a la cabeza remachada. Los diferentes tipos de remaches se pueden caracterizar por el tipo de carga que resisten por la forma de remache. Por el tipo de carga pueden ser de cargas axiales y de cargas excéntricas. Por la forma se encuentran remaches con cabezas avellanadas, remaches huecos, remaches de cabeza tipo hongo, que son los más utilizados, y estos que vendrían a ser los de tipo de cabeza avellanada, que tienen esta forma, ¿no? Entonces, la parte, digamos, que va en la chapa, quedaría así. Y en esta parte, entonces, queda totalmente nivelado. Solamente quedaría la parte que va remachada en la parte de abajo. Es decir, si yo estoy uniendo para dos piezas, por ejemplo, ¿no? Entonces a esto le doy la forma del
Aquí tengo una unión remachada. Bien, una vez que se termine esta reunión, voy a volver a entrar para continuar con la exposición. El mismo link. Normas para el diseño de uniones con remache. Aquí podemos ver a cuáles normas ustedes pueden recurrir para poder informarse respecto a las características que tienen que tener los remaches con los diferentes tipos de materiales. Y aquí me está diciendo que de acuerdo a la norma, los diseños de los remaches, tanto a través de la norma ASME como de la ASTM, se recomiendan los siguientes materiales, dicen, ¿no? Aceros estructurales ASTM. Bien, entonces, es decir, yo acá no le voy a indicar a ustedes en qué consiste la ASTM, o qué es la DIN, o qué es la ASME o la SAE. Se supone que ustedes esto lo tienen que haber visto cuando ven lo que se llama metalurgia o las normas para identificar los diferentes tipos de acero, o los materiales, digamos, que se utilizan en la mecánica. También han debido ver algo de en resistencia de materiales. Pero yo les indicaba de que el libro que tenemos de referencia en el capítulo 1 y capítulo 2, el capítulo 1 le está dando básicamente el contenido del capítulo 1 dice son los principios del diseño mecánico y análisis de carga o análisis de esfuerzo.
Entonces, la primera parte viene cuáles son los criterios o los requerimientos más bien que tiene el diseño mecánico, tanto para el usuario como para el constructor o el que lo fabrica. Y ahí tienen que considerar, digamos, los aspectos que llevan al detalle de lo que es el proceso de diseño mecánico. O sea, qué variables se deben considerar, qué conocimientos previos tengo que tener para hacer diseño. Podríamos decir, habíamos hablado de bosquejo, de dibujo. Tengo que conocer ciertos conocimientos de los dibujos. Tengo que conocer las propiedades de los materiales. Aplicaciones de la química a la parte que se llama del tratamiento de los materiales, es decir, cómo le puedo dar, hay materiales que son galvanizados y eso se hace en un proceso electroquímico. Tengo que tener conocimiento de la estática, de la dinámica, tengo que conocer algo de lo que es mecánica de fluido, hidráulica, y es decir, acompañado de las aplicaciones que le voy a dar, ¿no? Por ejemplo, voy a aplicar los pernos para unir dos tuberías por las cuales circula un fluido. Y ese fluido puede estar, digamos, en un régimen laminar o un régimen turbulento. No es lo mismo si es laminar o es turbulento. Y esos aspectos ustedes también lo han tenido que ver en materias que forman parte de la carrera, o lo van a tener que complementar. Ven operaciones 1, operaciones 2, y creo que ahí se ve algo de lo que es mecánica de fluidos. Se los menciono para que vean después cómo o en qué lo utilizo. Después de eso, ustedes tienen que tener los requisitos del diseño, que viene a ser las funciones para las cuales lo voy a diseñar, los parámetros y los criterios de evaluación. Los parámetros, como por ejemplo, necesito para una determinada carga que tenga una certeza de su trabajo, es decir, necesito seguridad. Y en los criterios de evaluación puedo considerar, digamos, lo que ustedes han debido ver en resistencia de materiales. ¿Bajo qué criterio creo que puede fallar, digamos, este componente de máquina? Es decir, el acero puede fallar dependiendo de la naturaleza de los esfuerzos a los cuales está sometido. Entonces, si yo someto un elemento a la tracción, ustedes saben, digamos, si tengo una probeta, es decir, un pedazo de acero redondo, y por ambas puntas empiezo a tensionarlo, llega un determinado momento en que el material va a romper su estructura cristalina y va a empezar a fallar. Primero se produce un alargamiento, es decir, entra en una zona elástica. Tiene dos zonas, ¿no? La zona elástica y la zona plástica, hasta que llega a un punto en el cual ya no existe más deformación continua y aparece una deformación permanente, es decir, aparece la rotura del material. Es por eso que en muchas de las normas, estos valores de los materiales, de acuerdo a las normas, por ejemplo, supongo que ya lo han leído, pero a ver, le puedo preguntar ¿en qué consiste o qué es la SAE? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa SAE?
Sociedad de Ingenieros Automotrices. Y la AISI, Lo tengo, no. Instituto Americano del Hierro y el Acero. y la ASTM, Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. medio que no lo has traducido tan bien, pero más o menos tiene algo de... Está bien. que medio que algo lo has leído, ¿no? Esas, por ejemplo, me caracterizan a los materiales, esas normas. La SAE es muy utilizada en identificar a los pernos y lo identifica de acuerdo a un grado, digamos. Dice SAE grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, grado 7. Ustedes les había dicho que hay un formulario que deberían de tenerlo a mano, se utiliza para todo lo que son los cálculos del diseño. Y en las primeras páginas tenemos acá una tabla que está figurando con la número 18.1. Dice grado SAE de acero para sujetadores, dice la tabla. En realidad es para los pernos, que hablando de una aplicación específica que el perno está trabajando como sujetador. Y luego tiene la 18.2, dice norma ASTM para acero de pernos. Y dentro de esas tablas ustedes pueden ver la resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia, la resistencia de prueba. Son tres características que me permiten identificar a los materiales. Estos valores son diferentes para cada tipo de material. Por ejemplo, dice el acero, el perno SAE grado 2 tiene una resistencia a la tensión de 74,000 libras por pulgada cuadrada. Pero el acero grado 8, SAE grado 8, tiene una resistencia a la tensión de 150,000, es decir, tiene prácticamente el doble de resistencia. Le voy a poner el ejemplo. Tengo una barra de acero y lo voy a someter a la tensión. Si utilizo un acero o un perno de grado SAE 2, puedo llegar hasta 74,000 libras por pulgada cuadrada y de ahí se me va a romper, ¿ya? O más bien, esa es la resistencia que puede soportar. Pero si utilizo un perno SAE grado 8, puedo seguir aplicándole la tensión hasta 150,000 libras. Es decir, el doble, ¿ya? Entonces, ahí me está dando, digamos, ya una pauta de qué influencia tiene el material en el diseño que yo voy a realizar. Por lo tanto, aquí ustedes tienen este tipo de normas. Veo después la ASTM, por ejemplo, A307. Si yo lo comparo con la norma SAE, el A307 vendría a ser como un material SAE grado 1, que los dos tienen 60 KSI o 60,000 PSI. Y el que iría aparejado al grado 8 sería el A574, que tiene una resistencia de 170,000.
Ahí entonces podemos encontrar las características de los materiales y cuando yo vaya a hacer mi diseño, voy a decir, voy a considerar como variable, y es lo más común decir que el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo admisible a la tensión o la resistencia a la tensión que tiene, por ejemplo, le decía el perno, dice que es, si es un SAE grado 1, voy a poner acá 60,000 PSI o 60 KSI. Es común en el diseño, y lo vamos a ver más adelante, que el esfuerzo admisible para mi diseño, que yo voy a considerar, sea igual al 75% de la resistencia de prueba. Entonces, en esa misma tabla yo tengo que la resistencia de prueba de un material SAE grado 1 es 33,000 PSI. Esta es a la tensión, la resistencia a la tensión. Esta es la resistencia de prueba. Y tengo la resistencia a la afluencia, que en algunos lo vamos a utilizar como S sub I. Esta es igual a 36,000. Es decir, este material, su resistencia a la tensión, si lo voy a someter a la tensión, es 60,000. La prueba que yo hago de ese material es 33,000, ¿ya? Y empieza a fallar cuando llega a 36,000. Y después tiene también la resistencia a la rotura, ¿no? Pero la que se utiliza como referencia es esta de acá, la resistencia de prueba. Es decir, me dicen a mí, voy a utilizar un perno SAE grado 1, ¿y cuál va a ser para mi diseño, mi esfuerzo de mi diseño? Tiene que ser menor o igual, por lo general siempre va a tener que ser menor, muy más a la seguridad, al esfuerzo admisible. Esto de acá, para poder compararlo, esto de acá ya lo estoy definiendo acá. El esfuerzo admisible tiene que ser el 75% de la resistencia de prueba. Es decir, que mi diseño debe ser menor o igual. 75 por 33 le da 24.75 KSI. Entonces ya tengo ahí un valor para poder continuar con mi diseño. Por eso le vuelvo a mencionar que es importante, porque yo no necesito darle estos valores. Usted es el diseñador y usted decide y usted elige. Usted lo busca en tablas y tiene que saber qué significan y cómo los utiliza. Le aclaro que los diseños, por ejemplo, todos los diseños son características propias de cada diseñador. Simplemente tomando ciertas consideraciones, ¿no? Referenciales. Por ejemplo, aquí me dice que el esfuerzo admisible para que se considera cuando hago diseño debe ser el 75% de la resistencia de prueba. Pero alguien le puede limitar su diseño que solamente lo haga al 70%.
70%. Correcto, de este material. Pero viene el compañero Morales Ávila y dice, yo no voy a utilizar el SAE grado 1, voy a utilizar el SAE grado 2, por ejemplo. El SAE grado 2 tiene una resistencia de prueba de 57,000. Resistencia de prueba es 57,000. Si utilizo ese material, entonces el admisible es el 75%. 75 por 57, entonces ya tiene otro valor. Le dice que esto le da 42.73. Simplemente por haber utilizado un material diferente, el compañero Vargas con el compañero Ávila ya tienen un diseño totalmente diferente para su cálculo. En el diseño uno toma decisiones como diseñador, como por ejemplo, el arreglo geométrico que voy a hacer es lo voy a separar estos pernos cada 20 centímetros y voy a utilizar un perno SAE grado 2, digamos. Y viene el otro, dice, no, yo lo voy a utilizar, esta unión la voy a hacer colocando los pernos cada 5 centímetros. Y voy a utilizar un material que es grado 8. Cuando haga sus cálculos y determine sus diámetros, va a encontrar de que sí tienen diferencia esos resultados. Por eso vuelvo a repetir la importancia que tiene para poder continuar con el detalle. Y aquí les mencionaba algunas normas simplemente ilustrativas para que ustedes lo puedan complementar con la lectura. Es probable que le diga, digamos, qué significa muy rápidamente la ASME, la ASTM, la AISI, la SAE, qué significan y para qué se utilizan. Bien. Yo estoy hablando específicamente para pernos. Vamos a ver una norma que hay específica para los remaches, pero entendiendo de que los remaches y los pernos en algunos casos se pueden utilizar indistintamente para unir piezas que están sometidas a la tensión. Entonces, dentro de esas tablas ustedes van a encontrar la tabla 18.1, los esfuerzos admisibles para tornillos, dice. También le quiero aclarar que muchas veces en la bibliografía, en la literatura, se habla indistintamente de pernos y tornillos. Ya le mostré la diferencia de en qué consiste un perno y en qué consiste un tornillo. Un tornillo no lleva tuerca. Entonces, muchas veces llevan, digamos, la referencia de decir tornillo o perno para identificarlos y dependiendo del lugar de procedencia, por ejemplo, de la literatura, y espero que lo tomen en consideración eso, que muchas veces están hablando de lo mismo. Por ejemplo, esta tabla 21 dice esfuerzos admisibles para tornillos. Y me está hablando del esfuerzo de acuerdo a la norma ASTM y me da el esfuerzo cortante admisible y me da el esfuerzo a la tensión admisible. Es decir, ese valor que yo le daba como referencial, que yo lo puedo calcular, para perno le decía que el esfuerzo admisible es igual, se puede considerar
el 75% de la resistencia de prueba. Y aquí puedo hablar del SAE, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ASTM para un acero A307, el esfuerzo admisible al corte es igual a 10 KSI y el esfuerzo admisible a la tensión es igual a 20 KSI. O sea, ya me lo da, digamos, en tabla. O sea, se han preocupado mucho los diseñadores mecánicos de, digamos que de los materiales más comúnmente utilizados, ya lo han tabulado esos valores, ya me lo han colocado directamente en una tabla, como en este caso tiene en la ASTM, tiene la A307, la A325 y la A490, y le da los valores ahí de los esfuerzos admisibles para tornillos. Me estoy refiriendo a la tabla 21, que ustedes se los mencioné en la anterior clase, que tienen que tener estas tablas para poder hacer los cálculos del diseño, y les recomendé que los tuvieran a mano, porque si yo lo menciono, lo puedan encontrar, lo puedan ubicar, y también para que si no lo tienen, lo puedan complementar. Creo que estas tablas también lo pueden encontrar en el capítulo 20 del libro del Robert Mott. Ahí también lo tiene. Justamente en la parte que habla de las uniones por medio de uniones atornilladas, dice, ¿no? Que es lo que le acabo de decir, que vienen a ser los pernos. Otro criterio que se utiliza para tomar en cuenta otro criterio que se utiliza para tomar en cuenta el esfuerzo admisible, de acuerdo a la ICI, por ejemplo, aquí tenemos la elongación y aquí tenemos el esfuerzo. Ustedes han debido ver esta gráfica. Si yo empiezo a estirar a un material, hay una deformación permanente hasta esta zona de acá. Y luego aparece una zona en la cual se empieza a deformar el material. Y aquí tiene, por ejemplo, lo que mencionamos, el SSI. Y aquí sería el esfuerzo último a la tensión. Y de ahí para adelante ya el material se rompe. ¿Ya? Entonces, hay mucha información de acuerdo a la norma ICI. Y tenemos, por ejemplo, el 1010, el 1020, el 1030, el 1040. Ustedes eso lo pueden ver en el libro que está en el apéndice 3. Y también lo pueden ver en la tabla. Está está así como apéndice 3. Propiedades de diseño para los aceros al carbón y aleados. Y después tengo, por ejemplo, el ICI 1117, tengo un ICI 1340, tengo un ICI OQT 700, 4140 OQT 700, y puedo tener hasta un ICI 9255,
También tengo el IC 8740 OQT 400. Todos estos materiales ahí me indican el S sub I y el S sub U. Cada uno tiene un diferente valor. Como el diseño es libre, simplemente le digo, por ejemplo, vamos a diseñar esta unión por medio de remache o por medio de perno, ¿ya? Para unir dos elementos que van a estar sometidos a la tracción. Si los elementos que voy a unir, por ejemplo, tengo estas dos chapas, obviamente tienen un espesor cada uno, tienen una longitud, tienen un ancho, y yo decido unir estas piezas por medio de perno o por medio de remache. De acuerdo a lo que le estaba manifestando, entonces, bien, tendría yo esto de acá así, que ahí los voy a colocar las dos piezas, hago el agujero acá, y voy a colocar, en este caso voy a poner acá mi perno, y esto va a ir sometido a la tracción, le decía, ¿no? Yo puedo decir que este puede fallar, digamos, si falla al corte, el esfuerzo cortante es igual a la carga aplicada dividido entre el área. ¿Ya? Y aquí yo tengo que definir, el compañero, digamos, Campos, la compañera Campos Navia dice, va a hacer este diseño, y ella dice que va a utilizar, define el material, porque la información le dice qué es lo que va a unir estas dos chapas, que vienen a ser esta y esta. Ella decidió hacerlo con un número de pernos igual a 1. Podría haber dicho esta misma unión, por ejemplo, y hacerlo con dos elementos. Visto de arriba, digamos esto, si lo hago con dos elementos, sería que yo tengo que hacer dos agujeros acá. Entonces, el número de pernos es 2, que voy a utilizar para la unión. En este caso, tengo solamente 1. Si elijo, digamos, un solo perno, o la información le dice las chapas de 10 por 40 pulgadas, digamos así, de 10 pulgadas de ancho por 40 pulgadas de ancho,
realizar la unión para someterlo a una carga de 1000 libras. Tengo este dato, no tengo este material, este dato también no lo tengo y yo decido hacerlo con uno. O sea, estoy yo poniendo mi geometría, un elemento de unión y necesito saber esto de acá es característica del material. Si digo que el material es un acero ASTM, voy a utilizar el que tengo ahí en la tabla, A307. Me dice que el esfuerzo admisible al corte es igual a 10.000 PSI. Y el esfuerzo admisible a la compresión o a la tracción es igual a 20.000 PSI. Entonces aquí no tengo más que aplicar ¿qué es lo que no conozco de esto? Su diámetro, ¿no? Entonces despejo el área igual a esto dividido entre esto. Si sé que esto va a fallar al corte. Cuando yo le aplico esta fuerza de acá, lo que va a pasar acá es que esto se va a romper por acá, digamos. Ese es el criterio que estoy utilizando, que esto va a fallar al corte. Entonces tengo los datos aquí. Directamente lo que tengo que hacer es que el área es igual a 1000 libras dividido entre 10.000 libras por pulgada al cuadrado. ¿Cuánto le sale esto? 10.000 dividido, o 1000 dividido 10.000. ¿Se puede calcular? 0,1 en ñero sería. Le sale un décimo. Es decir, el área es un décimo pulgadas al cuadrado. Dijimos si al corte esto es igual a pi d cuadrado sobre 4, por lo tanto 4 veces el área dividido pi es igual al diámetro y esto raíz cuadrada. Entonces esto multiplicado por 4 y dividido entre 3.1416 y sacándole la raíz cuadrada me sale que este diámetro es 0,3568. Voy a completar yo este ejercicio para entrar ya después a los modos de falla que tienen estos elementos. Por lo tanto, voy a volver a entrar. Ahí vamos a estar unos 10 o 15 minutos más ahí. Entonces, esto se entiende, ¿no? Es 4 por 1 sobre 10 dividido entre 3.1416. La raíz cuadrada me da este valor de acá. Lo pueden verificar. Bien, dice ya, belleza, ya terminé. Digo, sé que el diámetro del perno que voy a utilizar es 0,3568 pulgadas. El área está en pulgadas. Le decía que eso es lo básico que uno vamos a hacer porque si conozco el espesor de la chapa, digamos que debería de ser dato, si es 3/8, entonces el largo sería a 2 veces por 3/8 más la altura de la tuerca. Entonces fácilmente yo puedo determinar la longitud. Por lo tanto, esto de acá es lo que me interesa calcular. Pero yo le pregunto, a ver, el que hizo este diseño, le decía, era
Paniagua, Marino Paniagua. Bien, ¿dónde consigo este material? Estamos hablando de los pernos, ¿no? Es decir, ya lo calculé, sé, determiné la... Nombre, ingeniero. Paniagua, entonces. ¿Dónde voy a conseguir esto? Ya hice mis cálculos, calculé que el diseño y sé que mi perno, de acuerdo a lo que he calculado, es esto de acá. Necesito un perno de un diámetro de esto que tengo acá. ¿Dónde lo consigo? Se podría comprar los que son de tamaños estandarizados, el más cercano al diámetro calculado. Y si no existe alguno de estándar, se podría ordenar a pedido si fuese muy necesario. ¿Pero dónde? ¿En la farmacia? ¿En la licorería? ¿Dónde? En la fábrica de los pernos o remaches. En realidad, normalmente las fábricas no venden, salvo que sean pedidos muy grandes, porque vas a ir a comprar solamente uno. Y si le dices, quiero que me fabrique este perno con estas medidas, y posiblemente te digan, sí, te lo voy a hacer, pero te lo hago por, qué sé yo, $200, digamos. Porque es uno, ¿no? Normalmente los que venden son las tiendas especializadas, entre esas la ferretería, o hay algunas tiendas como que hay en nuestro medio, unas tiendas específicamente que venden pernos de diferentes. Y los pernos ellos lo venden como pernos ordinarios y pernos de grado. Perno de grado o pernos normalizados, así le llaman. Entonces ahí es donde tienes que ir a comprar el perno que resulta de tu diseño. Pero cuando vos vas allá, esta medida de acá, es muy probable que no encuentre, y no probable, sino que es casi seguro que no vas a encontrar esa medida de ese perno, porque yo tengo, digamos, en fracciones, por ejemplo, tengo un cuarto equivale a 0.25, un medio equivale a 0.50, y podría mencionar el 3/8, que equivale a 0.375. Pues, ¿cuánto significa? Porque normalmente se utiliza esta forma de caracterizar a las dimensiones de los pernos, que vienen en pulgadas, en fracciones. Y lo otro sería que yo tenga que transformar esto de acá, 0.37, 60 o 35, 68 por, esto es pulgada, 2.54 centímetros es una pulgada. ¿Es correcto? ¿Es correcto el factor de conversión? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto me sale esto?
aproximadamente 0,90 centímetros, ¿no? Sí, eso sale. Y bien, llevándolo a una unidades exactas, digamos, esto vendría a ser como 9 milímetros. Dependiendo de qué tenga yo en mis unidades, puedo llevarlo, digamos, si es en milímetros, son números exactos. O si es en pulgadas, son fraccionarias, ¿no? Entonces, ese cálculo que yo he hecho, tengo que estandarizar. Este valor de acá, tengo que ir y buscar un diámetro estándar. Hay una tablita que tienen está la tabla 20, o más bien A21, tamaños básicos preferidos, dicen, ¿no? En fracciones, y la pulgada está dividido en 64 partes. Es decir, empiezan desde 1,64 y podemos llegar hasta tiene 20 pulgadas, digamos. Y en este interín vienen todos estos de acá. Por ejemplo, tengo 7/16, tengo 2 1/4, 3 3/4, y el diseño final, digamos, de este ejemplo que estamos haciendo es determinar definimos la geometría, definimos los materiales, encontramos este diámetro, es estandarizar el diámetro. Si no estandariza el diámetro, el resultado puede ser, no es que esté el cálculo equivocado, pero no llegó, digamos, a tener un resultado final. Y le voy a poner el ejemplo de que usted trabaja, digamos, en una fábrica, están haciendo un montaje y le indican determinar, digamos, cuál es el perno que van a necesitar para la estructura de una parte, digamos, del edificio, y en el cual necesitan ciertas cargas que tienen que soportar esa estructura. Bueno, hace el diseño y determina que el diámetro es ese y necesita comprar, vamos a ponerle 1000 pernos. Pero da la situación de que no es usted el que va a ir a comprarlo. Entonces, hace el pedido por los conductos correspondientes. Y si usted menciona, digamos, que necesito 1000 pernos, obviamente, que tengan este diámetro, obviamente le dice el material, es un perno de grado, es un perno de acero común. Entonces le da este dato. Y el comprador es una persona administrativa que no tiene conocimientos técnicos, pero absolutamente nada. Y ese tipo se puede tirar un mes buscando y no le va a decir no hay. Estoy hablando una realidad que puede pasar, digamos, ¿no? Entonces, el diseñador, a la hora de mostrar, digamos, su resumen del diseño final, tiene que poner las características. Entonces, cuando yo haga mi pedido de acá, de esto, voy a decir, necesito 1000 pernos. ¿Y cuál es el más cercano, digamos, a un diámetro estándar? Creo que viene a ser este de acá. Siempre yéndonos un poquito al inmediato superior. En esta parte preliminar del diseño nos vamos a ir al inmediato superior porque lo que estamos buscando es
cumplir con las características técnicas y nos vamos a abocar, digamos, a la seguridad, sin tomar en cuenta el aspecto económico. Estoy hablando de 1000 pernos, que el ejemplo que le estoy diciendo, y bien podría yo también, uno inmediato superior viene a ser el 3/8. 516, que equivale a 0.3125. Es decir, si yo me fijo en estos primeros de acá, aquí tengo 4 puntos, y si me fijo en este de acá, aquí tengo simplemente 2. O sea, el más próximo sigue siendo este. Pero por naturaleza, cada vez que nosotros hagamos un diseño y vamos a tener que estandarizar, vamos a ir al inmediato superior. Fíjense que después viene un análisis definitivo de esto, donde se valoran algunas otras consideraciones, o se pone un factor de seguridad que se llama, y ahí ese factor de seguridad puede hacer de que esto aumente o disminuya. Y entonces lo que le quiero decir es de que no es lo mismo comprar 1000 pernos de 516 que comprar 1000 pernos de 3/8. Obviamente le va a costar más. Y estamos hablando de 1000, ¿qué tal si son 10.000, digamos, ¿no? Entonces, el dueño o el de la economía estaba a decir, no, si este perno es igual, y aquí me estoy ahorrando $1000, digamos, entonces voy a llevar este. Pero cuando lo terminan el montaje y ponen en funcionamiento en el primer esfuerzo que excede, digamos, a las cargas, se rompe. Es decir, su factor de seguridad era muy bajo. Y bueno, le puede ocurrir, si es de la máquina, bueno, son fallas, digamos, de los materiales, pero también podrían ocurrir otros accidentes que puedan afectar, digamos, a la seguridad humana. Y ahí, digamos, la importancia de tener en cuenta las normativas y la elección del material. Bien. Ya tenemos claro, digamos, el concepto de que los materiales, la geometría, lo propone el diseñador. Es decir, es libre, digamos. Yo, como le decía ahí, le digo, vamos a realizar la unión de estas dos chapas y va a ser utilizado para someterlo a una fuerza, a la tracción de 10.000 libras, o 1000 libras, o 5000 libras. Se lo dejo a su criterio y todos me hacen el diseño. Deberían de ser los 70 y tantos que están ahorita en la sala, deberían de tener un diseño diferente. Pero hay mucha coincidencia que en los exámenes todos hacen lo mismo. Algunos con los mismos errores. Entonces, el diseño es muy personal y no hay dos resultados iguales. No debería de haber. Mucha coincidencia de que a la hora de ir a la fiesta, digamos, todos vayan con una playera, digamos, ¿no? Y a la hora que se van de picnic, todos se vayan de traje, por decir, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien le dijo que va a ganar un premio con eso, digamos. Acá lo que hay que hacer es cada uno hace sus definiciones del material que va a utilizar.
para empezar. Y tengo una lista de los materiales, de acuerdo a los conceptos que usted lo tiene que conocer, que dice, estos aceros son utilizados para la fabricación de los pernos comunes. Si son pernos de grado, entonces utilizo el ASTM o el grado SAE. Pero si el perno es común, entonces dicen los pernos de rosca ordinaria que se fabrican, se utiliza con este tipo de acero. Y no tiene más donde perderse, pues ya tiene ya definido el material del cual va a fabricar su perno. ¿Cuántos pernos va a utilizar? Si usted, digamos, es libre de decidir, entonces también decide 1, 2, 3, 4. Eso hace mucho la experiencia, digamos. Es decir, a ver, si yo tengo las piezas que tienen vamos a poner que estamos ahí y que aquí viene el elemento de unión. Entonces, cuando yo lo miro de arriba, esto de acá, aquí tengo, ahí estaría, y aquí tengo un solo perno. Supongamos que estas chapas son de 4 milímetros y que tienen un ancho de, vamos a poner 20 milímetros. 20 milímetros y las chapas tienen una longitud de 60 milímetros. Es decir, de aquí había 60, bueno, este largo no me interesa, pero puedo también determinar, ¿no? ¿Cuál es la longitud? Y yo decido hacer un solo perno. Ojo, las chapas son de 4 milímetros y yo decido colocarle aquí un perno de 1 pulgada. 1 pulgada son, ¿cuánto? ¿Cuántos milímetros? 25,4. 25,4 milímetros. Entonces, fíjense, el agujero de esto estaría por ahí, ¿correcto? Si voy a unir las chapas, prácticamente lo estoy partiendo del material. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esos detalles, ¿no? O sea, el ancho de la chapa es 20 milímetros. No puedo hacer un perno, una unión con un perno que tenga una pulgada. Son 25 milímetros. Tampoco le puedo poner uno de 12 milímetros porque tendría prácticamente media. ¿Y cuánto me queda a los costados? Me queda 6 milímetros, media es 12, me quedaría 4 y 4. Es decir, estos bordes de acá ya quedan muy debilitados. Entonces, tal vez lo más probable que yo tenga que hacer es colocar 2 agujeros o 2 pernos y colocar un perno, qué sé yo, y le vamos a poner pues de 3/8. Los agujeros son de 3/8, entonces coloco de 3/8 y sumo este agujero 3/8 más 3/8, ¿cuánto es? 6/8. ¿Cuánto significa?
3 cuartos, ¿no? Es 0,75. Es decir, entre este y este suman 7.5 milímetros. Si esto tiene 20 milímetros, entonces yo tengo acá estos espacios que no han sido debilitados la chapa. Es decir, hay una norma que me indica cuál es la distancia de este agujero al borde de la chapa. Al borde de la chapa. La distancia que debe existir entre agujero y agujero. Y obviamente a los bordes. Cuando hablo de los bordes me puedo referir, digamos, en este caso a este de acá o a este de acá. Que vendría a ser a este y a este de acá, ¿no? Y a este extremo de acá. Entonces, el espesor es una función, o el diámetro, al revés. El diámetro del agujero es una función del espesor de la chapa. Y eso está normalizado. Vuelvo a decir, si yo acá le pongo, voy a ponerle uno, digo, de 3 cuartos. 3 cuartos son 3 cuartos de pulgada. Ustedes tienen ahí 0,75, decíamos. Entonces le queda, vamos a poner 12 menos 8, me queda a ambos lados 6 milímetros. De repente sirve, ¿no? Todavía uno solo y que esté así, pero también el espesor de la chapa es solamente 4 milímetros. Igual puede quedar debilitado. Es decir, el diseño debe considerar de que esto que yo haga acá no lo debilite a la chapa, por lo tanto hay una normativa que me indica en qué función se pueden hacer los agujeros, y eso depende del espesor. Lean esta parte de acá, ahí tenemos los diferentes ejemplos de los que vamos a leer, de algunos conceptos. Aquí me está hablando de la norma, por ejemplo, española MB 106, es bastante antigua, pero pueden encontrar ahí información. Ahí está lo que le decía, que el diámetro de los agujeros está en función a lo espesor. E igual a 5 veces el espesor menos 0,2. Creo que este es para cuando utilizo las unidades de centímetros. Aquí también me dice cuáles deben ser la suma de los espesores. Es decir, me está dando información en esta parte de acá que son ejemplos de los diseñadores que han hecho los diferentes criterios para poder hacer este tipo de uniones. Luego tenemos los diferentes modos de falla. Aquí tenemos que, ya sea con remache, aquí los ejemplos están con remache, pero puede ser perno. La falla es, la primera, esta de acá, es rotura del remache. Es decir, se rompió el remache por acá y las placas se deslizan. Esta de acá es aplastamiento de la cabeza del remache y se puede meter, digamos, dentro de la chapa. Esta de acá es rotura de la chapa. Es decir, la chapa se rompió porque hice los agujeros muy seguidos y lo debilité la chapa. Y esta de acá es desgarre de la chapa. Esas son las posibles fallas que puede tener una unión que está remachada o empernada y sometida a esfuerzos a la tracción. Ahí está, rotura.
al aplastamiento, a la rotura de la chapa y la cortadura de la placa o el desgarre de la placa, ¿no? Y me indica que el fallo de la rotura y el fallo del aplastamiento de la chapa normalmente es al corte. ¿Y cuál sería el procedimiento de cálculo? Cálculo de resistencia para piezas que están sometidas al corte. Entonces aquí ya vamos a empezar a utilizar esta fórmula y hicimos el ejemplo calculando si yo tengo un solo remache, digamos. Bien, esto es 1 y le decía esto es igual a P sobre A. Si yo pongo el área igual a pi por d cuadrado sobre 4, que es el área al que está sometida a la tracción, entonces fíjese, P es igual a esto de acá, al admisible, por el área. Este sería el área es pi d cuadrado sobre 4 por la tensión admisible. No estoy tomando en cuenta o estoy diciendo que el número de remaches es 1 o el número de pernos es 1. Bien, aquí vamos a quedar. La próxima clase continuamos con esto y vamos a desarrollar ya algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta? Disculpe, tenía una pregunta. Adelante. Con respecto a los remaches, usted especificó que con el taladro hay que hacer el agujero con un diámetro un poco superior al del remache. Eso quería saber, preguntarle el por qué. Porque por lo general cuando usamos pernos de encarne usamos un diámetro un poco inferior. No es lo mismo un perno que de encarne. Esos vienen a ser los tornillos que usas para la madera, por ejemplo. Porque tiene rosca autoajustante. En cambio, si el agujero donde vas a colocar los remaches lo hace un poco inferior al remache, no vas a poder colocar el remache, no va a entrar. Tienes que colocarlo levemente superior y son décimas de milímetro, pero cuando ya después haces el remachado, ese se expande y viene a ocupar todo el espacio del agujero. De tal manera que no le das la tolerancia, es solamente para el ajuste después. Esa expansión normalmente se provoca porque tendemos a calentarlo, ¿no? Para hacer la otra cabeza. Si lo comprimes, pues el remache, ¿no? Ya sea un remache de uso doméstico, que son estos que están, los pick-pot, digamos, cuando vos lo apretas, eso se comprime y al comprimirlo, viene a rellenar los espacios libres que tienen el agujero. Y en el caso de los, si tenemos de remache de 3/8, de media pulgada o de 1 pulgada, es necesario calentarlo porque necesitas darle bastante presión para poder formar la cabeza, y si no lo calientas, no vas a poder remacharlo. Listo, ingeniero, esa era mi duda. Muchas gracias. Ingeniero, ¿Alguien más? disculpe, yo le quería preguntar una duda con respecto a cuando mencionó de los pernos. Dijo que había ordinarios y de grado normalizado, ¿no? Sí. ¿La diferencia entre esto es el precio o hay uno que están en función a la norma que estaba mencionando o qué es la diferencia entre esto? Disculpe. Por un lado está el precio. Los pernos ordinarios te lo pueden vender hasta por kilo, igual que el acero. Y en cambio los pernos de grado son normalizados y son de materiales ya específicos que tienen características técnicas muy superiores. Y con seguridad eso te lo van a vender a otro precio. Sí, gracias. Pernos de grado o pernos calibrados se conocen con ese término. Y los otros de rosca ordinaria.
Ingeniero, una consulta. Cuando habla del diámetro que está en función del espesor, ¿no? ¿Podemos tomar esa fórmula como un parámetro para escoger el diámetro? En la práctica es lo que se hace, ¿no? Pero en el diseño vamos a calcularlo, ¿no? En la práctica dice, a ver, yo voy a unir esta chapa que tiene este espesor y, a ver, esta chapa sí necesito o sea, el diámetro de mi agujero o de mi perno que voy a utilizar no tiene que ser más de, como dice ahí, la raíz cuadrada de 5 veces el espesor, creo que es menos 0,2, creo que decía. Y ese es un referencial. Bueno, sí, ¿no? Porque, bueno, en este caso no, en la fórmula no contempla lo que es el esfuerzo que está sometido el perno, ¿no? Entonces sí. Correcto. Por eso digo, nosotros cuando vamos a hacer el diseño lo vamos a calcular. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, nos vemos el viernes entonces. Que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.